Se debe enfurecida, le digo, no, él es el más calmado. La enfurecida fui yo, que me pareció irresponsable que una persona grande diga esas cosas y haga esas cosas. Si estás manejando, tienes que poner los 5 sentidos. ¿A quién se le ocurre? Le digo, prender el carro e ir a coger la placa. Y dije, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Y ahí vi ahí la tonta esta que te mandó. Que va a hablar del seguro y no sé qué. ¿Y tú qué hiciste? Te dejé un montón de tiempo para que hagas todo lo que quieras. Ya está uno aquí. ¿No? El Felipe está. Vale, justo. Hola. Hola. ¿Me escuchas, Felipe? Buenas noches. Hola, Felipe, ¿ahí me escuchas? Buenas noches, Víctor Hola. Hugo. ¿Cómo va? Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Ahí ya me escuchas? Ahí, perfecto. Ok, qué bueno, qué bueno. Bueno, mientras esperamos al resto de compañeritos, ¿cómo te va? Todo bien, Víctor Hugo. Gracias a Dios, todo normal. Qué bueno. ¿Dónde trabajas tú? Estaba trabajando en Slumberger, estimado Ah, Víctor Hugo. ya, qué bueno. Sí, 8 ¿En, años estuve por allá. en qué área? En HC, era jefe de HC. Ah, ya, qué bien. Sí. A ver, ahí yo tenía un amiguito, un coronel creo que es que trabajaba ahí. ¿En seguridad física? Y no sé en qué es, me parece que en el área de toda la seguridad. Puede ser Ewes. Ah, sí, Santiago Egues. Sí. Claro, él también es líder de HC. Sí, Bueno, buen chico era. sí, buena gente de Santiago. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Bueno, según lo que dice nuestra ministra, ya vamos a cambiar otra vez, ¿no? ¿A cambiar a qué? No he escuchado nada. Hay una noticia que dice que ya los servidores públicos van a trabajar
inicialmente unos 15 días se incorporan todos. Ya. Y da una serie de medidas que, por ejemplo, me parece que, igual que creo que unos 15 días o a principios de julio, ya se abren las playas con medidas de restricción y todo. Entonces, tenemos un montón de comentarios adversos a eso, ¿no? Sí, sí, todavía me parece que es muy precoz. O sea, la gente ni siquiera ha respetado el distanciamiento social en rojo y en amarillo. O sea, peor ahora hacer un descontrol terrible, ¿no? Yo sí creo que va a haber problemas porque inclusive dice que ya podemos visitarnos y dan términos demasiado ambiguos. Por ejemplo, dice, pueden hacerse visitas pequeñas, en números pequeños. Entonces, está a mi libre albedrío considerar qué es pequeño. Obviamente, que definan que es pequeño. Claro, un amigo dice, mira, yo tengo una familia de 300 personas, y para mí pequeño es 30. Claro, es demasiado subjetivo el término. Completamente. Entonces, yo sí creo que va a haber muchos problemas. Sí, sí, sí. Sí, actualmente estando así, todavía hay unas especies de rebrotes y todo. Y aquí, al menos en Guayaquil, Víctor Hugo, desde que pasamos de rojo a amarillo, el control de las entidades como la ANT, la Policía Nacional, los militares, es nula. Entonces, uno puede trasladarse, puede transportarse cuando quiera, donde quiera, cuando le dé la gana. Y eso no hace muy bien al tema de prevención y control, obviamente, y vigilancia, no hace nada bien. Aquí la gente, la verdad es que hace lo que le da la gana. Y hay algo que es cierto, Víctor Hugo, el distanciamiento social y la aplicación de las normas de prevención para el COVID tiene mucho que ver con el nivel económico, lamentablemente. Ciertas zonas de Guayaquil donde la clase social es media alta o alta y más alta, se ve que se aplica muchísimo más, pero si uno ya va al centro, al sur de Guayaquil, el despelote es pan de cada día. O sea, hay gente que incluso hace fiestas, Víctor Hugo, o sea, donde está el caldo de cultivo y donde está el COVID para justamente coger y pasarle y transmitir a todo el mundo. Acá es tremendo, aquí es terrible, es deplorable en Guayaquil, lamentablemente. Bueno, te cuento que yo diría que no es solo Guayaquil y que no es solamente en las esferas más bajas. Yo creo que escuchaste mi comentario la vez anterior. Mira, acá en Tumbaco, en que el nivel es relativamente, diría yo, de medio para arriba, Ujú. porque hay gente bien, gente que tiene recursos y todo, ¿no? Soy el presidente de la organización. Entonces me tocó, desde que empezó la pandemia, me tocó establecer los protocolos de bioseguridad, darles medidas, un montón de cosas, ¿no? Y cosas que a veces hasta son medio domésticas, pero que te toca realmente meter la mano en todo, ¿no? Claro. Oye, pero no sabes, y a pesar de que es un número no muy grande, porque somos apenas 37, 38 familias, pero claro, familias, en personas sabemos más de 100. Claro. De esto, la mayoría de las personas, al menos los cabezas de familia, somos de más de 60 años. Es decir, Ok. estamos en el rango de alto riesgo. Claro, vulnerabilidad alta. Pero claro, sí hay también otras familias jóvenes y todo, ¿no? Y entonces, cuando les establecimos las medidas de seguridad con el administrador, todos los problemas que tuvimos no puedes tener idea. Y como me hablas de fiestas, justo al frente de donde yo vivo, vive un amigo de estos que es casado con una chica colombiana. Ujú. Entonces ya te puedes imaginar las fiestas Rumbero. y farras que arman, ¿no? Claro, rumba. Entonces, yo llegué, bueno, al principio, al menos marzo y abril,
así restringidos, sí les controlamos bastante, bastante les llegamos a controlar. Pero después de abril, oye, es como que la gente ya se sentía aprisionada, prisioneros aquí adentro, Sí, y comenzaron a hacer lo que les daba la gana. Entonces, teníamos la urbanización es bonita, tiene calles anchas, pero eso no significaba que podían nomás salir y a su libre albedrío hacer ejercicios, correr, bicicleta entre ellos y todo, pasear. No era así, pues entonces el espíritu de la norma, tu casa. Entonces yo les decía, miren, las casas no es que sean pequeñas, si cada uno tiene al menos 2000 metros de terreno. Entonces te claro. puedes imaginar, Wow, pueden hacer una pista interna inclusive para caminar, correr, lo que sea, dentro de su casa. claro. Pero la gana era salir a la calle, darse las vueltas, abrazaditos, saludando a Ah, todo el mundo. Entonces, demasiada no más, indisciplina. mucha indisciplina, que no entren los servicios a las casas, porque había uno que decía, no, a mí me vienen a dejar el gas, viene mi empleada. Ujú. Imagínate, la empleada venía Ah, nada más y nada menos que del Río Gallo, del Comité del Pueblo. Por Dios, híjole, ¿dónde? ahí está. Ay, no. ¿Te puedes imaginar? Entonces yo creo que Claro, me bronqueé con todo el mundo. Y ya te digo, mira qué tipo de personas son. Entonces llegué yo a finales de abril, bueno, a mediados de mayo de haber sido, te juro, tuve que decirles, señores, hagan lo que les dé la gana. Retiro todas las medidas y cada uno, entonces les puse un ejemplo, ¿no? ¿Han visto lo que pasa en Suiza? Ya, si tienen la disciplina de los suizos, hagan lo que ustedes quieran. Pero bastó decirles eso ese mismo día. Entraron empleadas, entraron servicios, Dios mío. de qué, gas, todo, absolutamente todo. Yo ya renuncié, hermanos. Pero, o sea, Ya lo me que quiero decir es imagino que yo. no es solamente de esa gente, somos todos somos indisciplinados. Sí, sí, sí es verdad que tenemos un nivel cultural bastante bajo en esos temas. O sea, a nosotros, lamentablemente, el latinoamericano es ensañado a hacer justamente lo contrario a lo que está bien, por irse contra la corriente, por hacerse el chévere, por cualquiera que sea la razón, siempre tenemos esa tendencia a dar la contra las cosas. Y es lo que ha sucedido, o sea, aquí, yo creo que Víctor Hugo en Guayaquil fue muchísimo más grave, no solo porque fue, digamos, el epicentro de país del COVID. Yo creo que fueron las circunstancias, la gente, yo creo que tiene que haber muchos factores, incluso el factor climático. Aquí la gente Sí, no sí. le gusta estar en la casa porque se mueren de calor, prefieren salir, hacer dar una vuelta, se refrescan. O sea, hay tantas cosas, Víctor Hugo, aquí que uno dice, uno no logra pensar y darse cuenta que hay detalles de la vida cotidiana que inciden, no solo el nivel cultural, también es el nivel social. Sí. Sí, sí, Hay es muchos sectores. lamentablemente. Y Sí, en realidad, cada estrato social se maneja con principios propios, ¿no? claro. Y eso es lo que en realidad todos tenemos que comprender. Pues sí, Bueno, vamos, ¿cómo vamos saliendo? yo Vladimir, creo que bienvenido. Hola Víctor Hugo, muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo buenas estás? noches. Bueno, yo creo que hoy van a estar solamente los dos, me parece, porque ya hemos pasado 15 minutos después de las 7 y no se incorpora nadie más. Eh, bien, para la sesión del día de hoy, como ustedes saben, tenemos pendiente el tema 3, procedimientos generales de actuación ante una emergencia. Como quedó dicho en las sesiones pasadas, entiendo que ya todos y cada uno de ustedes han leído, se han empapado de esto, y más que eso, ustedes tienen mucha experiencia en esto, quizás más que mí, posiblemente. Bueno, creo que les conté alguna vez que yo he trabajado para Petroecuador, fui jefe de seguridad de todo el distrito oriental, en Lago.
luego fui jefe de refinería, me empapé de muchísimas cosas, muy bien, lindas experiencias en realidad. Salí de la de Esmeraldas porque, bueno, esta parte es una parte media que no me gusta mucho decir, pero me toca porque hay que ser sinceros. Salí de Esmeraldas porque me invitaron a asesorarle al primer secretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia, tristemente célebre, ¿no? Senaín. Pero bueno, fui porque estábamos iniciando esa entidad y me cupo el honor de realmente hacer la estructura de funcionamiento de esa entidad. Es decir, con unos 2 amigos más de la Fuerza Terrestre y creo que un marino, les establecimos las estructuras de todo, ¿no? O sea, establecimos el plan de corto, mediano y largo alcance. Bien, o sea, nos fue bien con eso, ¿no? Pero ustedes saben lo que pasó después. Al primer secretario, que fue Paco Gijón, con quien trabajamos, lo destituyeron cuando, yo digo así siempre, cuando los policías no cumplieron la orden. Se sacó la camisa y les gritó, mátenme, mátenme, y no cumplieron la orden. Qué pena para mí, porque si hubieran cumplido la orden, otro hubiera sido el cantar. Bueno, esta diga manera de broma, pero ahí lo sacaron a él, nosotros nos quedamos un tiempito más, pero ya teníamos establecido toda la infraestructura de funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia, porque ese es un ente realmente necesario para el país, pero habiéndolo hecho bien y habiéndolo manejado bien, porque es el ente que te proporciona inteligencia para todo el Estado ecuatoriano, pero el Estado como tal, no para el gobierno. Ustedes saben la diferencia entre Estado y gobierno. Entonces, una vez que le hicimos todo lo que se tenía que hacer en planificación de esta situación, prácticamente salimos de ahí. Pero vimos luego, pues les decía que los subsiguientes secretarios creo que ni siquiera han de haber visto los documentos que nosotros hicimos, porque en vez de hacer inteligencia del nivel político, estratégico de que se necesita ahí, se metieron a hacer inteligencia doméstica, a seguir políticos, a seguir a las amantes, a los fulanos, a los enemigos, en fin, pero nunca hicieron inteligencia y hasta el día de hoy no lo hacen. Te cuento, hasta el día de hoy no lo hacen. Es decir, por ejemplo, y con esto termino, por ejemplo, ¿qué sería hacer inteligencia de ese nivel? Yo les digo así, ¿no? Miren, hacer inteligencia de ese nivel es, por ejemplo, decirles a nuestros bananeros, por ejemplo, ¿no? Decirles, vean, amigos, ¿cuáles son sus competencias? ¿Por qué sus competencias ingresan a tales y cuales mercados? ¿Con qué cantidades ingresan? ¿Cuál es el tratamiento que se le da al negocio? En fin, ese tipo de información, pero de primera calidad, hay que darles a nuestros empresarios en general. ¿Sí? Eso es hacer inteligencia del nivel político estratégico. No venir a decir que le siguen al diputado no sé cuánto, que se han reunido en no sé qué hotel. Eso no vale para nada. Bueno, es solamente como una experiencia. Y yo lo decía eso a propósito de que la experiencia en tema de emergencias es muy importante, ¿no? Y les decía a Javier y a Vladimir que me parece que trabajan mucho en este tipo de cosas o de empresas que se relacionan directamente con trabajos emergentes así, ¿no? Es muy importante el tema experiencia y el tema responsabilidad de manejo de las emergencias. Buenas noches, Paola, ¿sí me escucha? Paola Giselle. Paola Giselle, ¿me escucha? Bueno, tenemos una compañerita, pero parece que no nos está ni viendo ni escuchando. Sigamos nada más.
Entonces, miren, como les decía, ustedes de una parte ya tienen experiencia en esta situación, han manejado seguramente toda la documentación al respecto, y yo solamente quería tocar, como siempre, un par de temitas muy puntuales, basados básicamente, más que todo, en la experiencia un poco, ¿no? Uno de estos temas es la conformación de las brigadas, y va concomitante, creo que con los otros dos también. Más bien yo debería empezar con los planes. Bien, cuando estamos con la responsabilidad de la seguridad, de la salud, de la seguridad en general, siempre tiene que ser nuestra preocupación la planificación. Sin una planificación adecuada, no podemos salir para ninguna parte. Y creo no equivocarme, creo que también ya lo comenté antes, creo no equivocarme cuando asevero que uno de los principales problemas que se ha vivido en esta pandemia es precisamente eso, el hecho de que nuestros profesionales no estuvieron trabajando en estos temas. La mayoría de las empresas públicas o privadas no se preocuparon de tener profesionales en estas materias. Por eso es que prácticamente ninguna de estas empresas ha funcionado como debe funcionar con planificación adecuada. Bien, dentro de la planificación, ustedes deben conocer, cuando se hace un plan general para nuestra empresa, este plan involucra algunos otros planes que son concomitantes. Entonces siempre hacemos, ¿no? Hacemos plan contra incendios, el plan contra antrópicos. Bien, cada plancito viene a ocupar su espacio, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que no es solamente el plan contra incendios, no es solamente el plan contra erupciones, sismos, etcétera. No es solamente un plancito para una emergencia, a mi empresa. Es todo un conglomerado de planes, chequeando básicamente e insistiendo más bien en el tema de la identificación de los riesgos. Siempre acordémonos, primer paso y fundamental, identificación de los riesgos. Identificaste los riesgos, lo demás viene por añadidura. Claro que es más trabajo para nosotros, por supuesto, pero qué mejor que me involucre yo a través de esto para hacer mi planificación. Y recuerden que uno de los planes que no puedo olvidarme es el de contingencia. Entonces aquí viene lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué el desbarajuste en el manejo de la pandemia? Yo voy a decir aquí algo que no sé si sea una barbaridad, pero yo estoy seguro de que no me equivoco. Miren, por ejemplo, cuando en Guayaquil se declaró la emergencia, le hicieron zona especial de defensa. ¿Recuerdan ustedes que el ministro de Defensa hizo un acuerdo ministerial, o creo que hicieron un decreto que le hicieron firmar al presidente y le declararon como zona especial de emergencia, algo así era? Bueno, cuando se hace eso, lo natural es que el área que declara la emergencia, que en este caso fue defensa, ¿sí?, asume la autoridad de la zona especial. Y por lo tanto, lo asume con autoridad y todo, ¿no? Es decir, mira, la máxima autoridad en ese caso es la máxima autoridad militar de esa zona. Entonces, lo correcto hubiera sido que los militares manejen eso. Y eso ya se ha visto. Por ejemplo, imagínate, cuando se declara una situación de guerra, ¿sí?, ¿quién asume el mando? El mando lo asume el mando militar. Y, o sea, definitivamente es una especie de zona de guerra que se conformó en Guayaquil. Y así tenía que haber sido manejado. Pero ya saben ustedes todo lo que ocurrió. Se hizo cargo de todo el señor, ¿cómo se llama? Wattet, creo que es. Medio cuestionado se le ve inclusive por algunas partes. Pero bueno, yo creo que ese es uno de los errores más grandes que se cometieron ahí.
Y claro, ahora ustedes escuchan que cualquier instancia de la autoridad declaran que son, ¿cómo es que dicen? Somos jefes de la zona especial, no sé cómo tienen un término, que se utilizamos solo los militares cuando realmente se instaura la autoridad de esa manera. Entonces, para mí, uno de los errores fue ese, haber permitido que, no es que esté en contra de las autoridades civiles, para nada. El problema es que no están preparados para hacerlo, ¿sí? Ni siquiera tenían, repito, una buena planificación, que es lo que ustedes van a ver ahora acá, ya deben haberlo leído. Entonces hablábamos del plan de contingencia. ¿Qué es lo que me permite a mí el plan de contingencia? El plan de contingencia lo que te permite es, en términos redondos o en pocas palabras, como dicen nuestros empresarios, la continuidad de mi negocio, ¿sí? Es decir, con el de contingencia, yo preveo que algo me pueda pasar. Me va a ocurrir un incendio, posiblemente un fenómeno de la naturaleza, un antrópico, ¿no es cierto? Me va a pasar que me asalta una turba como fueron asaltados en el mes de octubre, ¿no es cierto? O en términos biológicos, cuando levante yo mis riesgos, ¿sí? Cuando identifique mis riesgos, yo voy a poner de alguna manera que algo me puede ocurrir. Es decir, como les dije, creo en alguna ocasión, no es que soy brujo y voy a adivinar que me iba a dar el coronavirus. No es así. Pero yo pude haber puesto que si algún fenómeno de la naturaleza o lo que sea me provoca un riesgo biológico, yo puedo estar preparado para enfrentarlo. ¿Cómo? Pues veré cómo enfrento un riesgo biológico. Aunque sea rudimentariamente, pero hubiera estado preparado. Pero lo que ocurrió es que no teníamos absolutamente nada. Y si ustedes pueden un poquito verificar, en todas nuestras instalaciones, nuestras casas de salud, en ninguna, absolutamente en ninguna, había un profesional de la seguridad y salud en el trabajo. Y de ahí todas las consecuencias, ¿no? Ese con el tema, el puntito del tema planes. También en los planes, como segundo punto, también en los planes consideramos los famosos simulacros. Y ese es otro mal del que también padecemos. Los que han trabajado en empresas como Slumber, y el que me dice que ha trabajado Felipe, me van a dar la razón. Quizás en la empresa privada no es tan acentuado este problema, pero ustedes saben, en la empresa pública es, como decimos nosotros, viva el Ecuador. Haces un simulacro y los que asisten como de mala gana. No se meten en el tema, no asumen la responsabilidad como tal. Lo hacen como que están de paseo. Sí, salen como sabemos que es un simulacro, sí, nos vamos al punto de reunión y de ahí nos iremos a los buses que nos llevan, o sea, pero no tienen metido en la cabeza cómo es que hay que actuar en una situación de estas. Claro, el momento en que les toque realmente vivir en vivo y en directo esto, van a fracasar, seguro. Porque, como digo, no se meten en el problema, por lo tanto, no aprenden qué tienen que hacer. Y el rato que tienen que hacerlo, olvídate, no saben nada. Menos aún cuando se trate, por ejemplo, de auxiliarle a una de las personas que esté, porque acuérdense que una de las cosas que hacemos es auxiliar al que ha caído a lo mío. ¿Cómo le auxilio si no sé de qué se trata? No siendo de la brigada de primeros auxilios, ¿no? Esta es una responsabilidad general de todos. Tenemos que saber cómo poderle auxiliar a alguna persona que cayó junto a mí, cerca de mí. Por lo menos saber cómo actuar. Verificar qué le pasó, se rompió algo, respira, no respira, está consciente, en fin, ¿sí? Cosas como esas. Entonces, los simulacros tenemos que procurar de alguna manera hacer que la gente entienda que tenemos que hacerlo con responsabilidad. Y bueno, antes que eso, como hablábamos del plan, también nos ocurre esto, ¿no? Que hacemos el plancito copy-paste. Como no tenía, no, le llamo a mi amigo de la otra empresa que me mande el plan de él. Entonces cojo
y lo transcribo, tanto así que a veces hasta me equivoco y hasta me olvido de cambiar el nombre de la empresa. ¿Se dan cuenta? Y las empresas no somos todas iguales, perdónenme. Si la una es que fabrica no sé qué, la otra fabrica otra cosa completamente diferente. Por lo tanto, la naturaleza misma de la empresa implica que mi planificación sea totalmente diferente, tenga diferentes peligros y tenga que evaluar diferentes riesgos. Pero, repito, y se dan esas cosas, lo digo por experiencia. La gente coge, copia por cumplir el requisito y se fue. Señores, las cosas no son así. Tenemos que acostumbrarnos realmente a asumir nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad está en esos planes. Lo que hemos escrito en los planes es lo que nos puede suceder. Y si no lo hemos hecho con responsabilidad, siguiendo el proceso normal de identificar el peligro, evaluarlo, calificarlo y sacar nuestras recomendaciones en base de ese proceso, no puede ser. Esa segunda cosa, ¿no? Y por último, que también es concomitante con todos estos dos puntos, es el tema de las brigadas, que quise decirlo al principio. A ver, en el documento que ustedes tienen van a ver, estas son las brigadas. Pues no, eso no significa que nos vamos a circunscribir exclusivamente a lo que nos dice ahí. Las brigadas ustedes pueden conformarlas como ustedes tengan que hacerlo. No quiero decir deseen hacerlo, tengan que hacerlo. Porque nuevamente regresamos a lo mismo, ¿no? En base de lo que hemos identificado y hemos evaluado, podemos decir, esto necesitamos, ¿sí? Entonces, de pronto, por ejemplo, en mi instalación, yo voy a tener la posibilidad de hacer una brigada que me instale unas carpas provisionales afuera. Entonces, puedo decir, una carpa de acomodamiento, perdón, una brigada de acomodamiento de las personas que son evacuadas, ¿sí? Hay una que se refiere, a ver, ya, hay una que nos dice brigada de evacuación. Bueno, ustedes ven, hay una contra incendios, una de evacuación, otra de primeros auxilios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí me van a permitir hacer una digresión, creo yo. Y principalmente porque las dos damas nos están escuchando, Wendy y Paola. A veces las chicas nos dicen, oiga, ¿y por qué a mí no me pone en la brigada contra incendios? Usted es machista, usted está poniéndose de lado solamente de los varones. Las mujeres también podemos hacer lo mismo. Bueno, en verdad que, por ejemplo, en contraincendios sí podríamos poner mujeres, pero cuando usted habla de evacuación, estamos hablando no solamente de evacuación de personas primero, ¿no? Puede ser que también mi empresa trabaje con materiales sumamente, ¿qué puedo decir? No sé si complicados, no sé si delicados, no sé si sensibles a los que tengo que cuidar mucho, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, la industria de la información, de la informática, no son pues cosas muy pesadas que tengo que salvar para salvar mi información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar y meto en la cartera y la salvé, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablando de la evacuación de personas, ¿qué tal que yo soy un armario de casi 2 metros y estoy caído y la chica que le puse en la brigada de evacuación es una muchachita que llega a unos 60, unos 65 y encima de eso es flaquita? ¿Creen que me va a poder por lo menos mover? Entonces, hay que hacerlo con mucho criterio. A veces solamente le vemos de pasadita que hay que conformar las brigadas. No es así. Tenemos que realmente entrar al detalle y hacer, como lo dije antes, hacer lo que mi empresa necesite. Si lo hacemos así, siguiendo el procedimiento, les aseguro que no vamos a fallar. Perdón, solamente un segundito, perdón un segundo.
Perdón. Entonces, estas tres partecitas eran las que yo quería un poquito insistir de todo lo que el material nos habla, ¿no? Porque ustedes ven que en el tema 3 hablamos de los procedimientos generales de actuación ante una emergencia y dentro de este pues tenemos la unidad 8 que nos habla de las emergencias en general, las definiciones, las decisiones de la alta dirección y los sistemas y si los sistemas para enfrentar las emergencias, los riesgos que se consideran, las herramientas para la gestión, las clases de emergencia, los tipos de emergencia. En la 9 ya hablamos de cómo hacer una planificación, organización, ejecución. Es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y en la última, en la 10, estamos hablando precisamente de las brigadas. Entonces, respecto de esto, quiero insistir que no nos vamos a circunscribir a lo que nos dice la literatura. Nosotros vamos a hacer lo que la empresa necesite. ¿De acuerdo? Bueno, con este antecedente yo quiero darles la palabra a ustedes. ¿Quién tiene comentarios? ¿Quién tiene preguntas, inquietudes? Y lo más importante, aportes para todos nosotros. ¿Qué me dice Felipe de su experiencia? Víctor Hugo, buenas noches compañeros con todos. Bueno, yo de la experiencia, a mí me ha tocado revisar planes de respuesta a emergencia de la mayoría de las contratistas que hemos tenido. Y uno de los principales errores que tienen es que no determinan claramente cuáles son los recursos que tienen para combatir la emergencia, la contingencia. Por ejemplo, en el recurso dice que tienen evacuación aérea. Total, en la realidad no tienen un contrato con una empresa que haga evacuación aérea. O hay recursos que están colocados antes de los flujogramas y en los flujogramas tienen otro tipo de recursos que son totalmente diferentes, ¿no? Eso es uno de los errores que yo he visto. Otro de los errores que yo he visto en temas de planes de respuesta de emergencia es que son muy complejos y tiene que ser absolutamente lo contrario. Un plan de respuesta de emergencia tiene que ser una herramienta que sea fácil de entender, que cualquiera que sea a nivel académico, jerárquico, social, lo que sea, lo lea y lo pueda entender y pueda decir, así hay que actuar. Esa es otra de las cosas. Y otro error que he visto es que no se completan los escenarios, por ejemplo. Hay escenarios con incendio, con primeros auxilios, con derrames, hay con seguridad física. Por ejemplo, puede haber escenarios donde haya un tema de responsabilidad social, o sea, puede haber paros, puede haber bloqueos, asuntos comunitarios, etcétera. Esos escenarios también son muy reales, muy posibles, muy probables en nuestro medio. Nosotros teníamos también un subplan, por decirlo así, para emergencias comunitarias, porque estamos todos en sociedad y nuestra actividad, nuestro core business, nuestra actividad laboral se da en un entorno social. Y en un entorno social tienes muchos actores, muchas variables, muchas cosas que puedan amenazar a la continuidad de tu negocio. Miren lo que pasó en el paro, en el último paro que hubo, y cómo se vio afectado el Oriente. Yo estuve en pleno paro en el Oriente y fue realmente una situación muy complicada. Querían subirse a la estación central, ya querían treparse las paredes, pero obviamente nosotros teníamos un plan y ejecutamos el plan y nos adherimos a un plan más grande que es el de Petroamazonas. Ya hasta se nos fue. Todos te escuchamos menos. Sí, menos el profe. Se fue la señal un momento. ¿Eh? Ahí fue Víctor Hugo. Sí, por favor. Ya, bueno, entonces para concluir lo que les digo,
es importante determinar cuáles son los peores escenarios que podemos enfrentar en nuestra operación, en nuestra actividad económica. Nunca tenemos que olvidar de los factores externos, como son los factores de seguridad física, los factores ambientales o fenómenos ambientales y también los sociales comunitarios. Yo no le veo mucha utilidad, por ejemplo, de tener un plan independiente para derrames, un plan independiente para primeros auxilios, un plan independiente para seguridad física o lo que quiera. Más bien, la herramienta tiene que ser integral. Los roles y responsabilidades tienen que ser bien colocados, haciendo que la gerencia se comprometa, que los comandos de emergencia sean gerentes, sean jefaturas. Por ejemplo, clave, tenerlo a logístico. Si es una empresa que hay un logístico, es clave tenerlo a logístico porque él va a tener el número de transporte, el número de teléfono de transportes de, no sé, necesitan una volqueta, necesitan un vacuum, necesitan agua, necesitan víveres. O sea, el logístico tiene que ir de ley. Y, por ejemplo, para brigada de incendios, tiene que ser alguien, en la jefatura tiene que ser alguien competente, pues, que tenga un curso de NFPA, que tenga un curso de primeros auxilios, conocimientos básicos de uso de extintores, combate contra incendios. Entonces, eso lo quiero decir, los planes de respuesta de emergencia son herramientas que tienen que ser sencillas y fáciles de ejecutar. ¿Y cómo se ve la efectividad? Mediante los simulacros, pero bien realizados. Otra cosa también, mi estimado Víctor Hugo, que vale la pena mencionar. Después de tener un accidente o haber tenido una pérdida en nuestro trabajo, hay que regresar a ver el plan de respuesta de emergencia. Puede ser que una de las causas raíces del accidente sea alguna falencia del plan de respuesta de emergencia y tal vez es demasiado tarde cuando ya hay una pérdida ambiental, una pérdida económica, una pérdida de vida. Ahí nos damos cuenta que el plan de respuesta de emergencia no ha sido bueno desde un principio y así no tiene que ser. Cada vez hay que revisar los planes y no el de seguridad, todo el equipo, desde la gerencia, que es la gerencia el que firma el documento. Sí, en el momento en que la gerencia firma el documento es responsable de ejecución de todo lo que está en el protocolo. ¿Es así? Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Bueno, muy importante lo que nos aporta aquí Felipe, ¿no es cierto? Solamente tres cositas que quiero complementar y que nos hace caer en cuenta el mismo Felipe. Miren, lo que nos habla del jefe es real. Uno de los principios de los que hablamos cuando hablamos de seguridad y salud ocupacional nos dice que responsabilidad del prevencionista es convencerle al gerente o a la máxima autoridad de mi trabajo. Y nos da ahí una máxima, ¿no? Que dice, un jefe convencido es el mejor prevencionista del mundo. Porque si tú le llegas a convencer a tu jefe, él ya mañana no es que va a estar esperando que tú le des algún insumo, sino que él mismo te va a estar exigiendo. ¿Te das cuenta? Y es una cosa diferente. Y concomitante también con esto, es que, y error que nos ocurre, ¿no? La seguridad, hablando de cualquier tipo de seguridad, incluida la física, no tiene que estar relegada a los mandos medios, porque es lo que comúnmente se hace. Dicen, hay que cumplir los requisitos en el SUD, hay que cumplir lo que nos pide el IES. A ver, ¿a quién le damos esta pega? Entonces ven al que más mal parqueado está en recursos humanos y le dicen, recursos humanos, hágase cargo. No es así. Como prevencionistas, como profesionales de la seguridad y salud, tenemos que siempre exigir, tratar de conseguir que la seguridad esté inmediatamente después del jefe. ¿Se dan cuenta? Entonces no va a estar acá abajo después del de operaciones, después del de recursos humanos, después de no sé quién. Él va a estar acá encima. Por lo tanto, cuando tú emitas una disposición, no vas a pedir un favor. Cuando emitas una disposición de seguridad, es una orden que viene casi directamente del jefe. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia. Pero ¿cómo consigues eso? Cuando le hayas convencido a tu jefe.
Hablábamos en la sesión anterior, creo que era, que decíamos que tengo que ser capaz de demostrarle a mi jefe que no está gastando en seguridad, que está invirtiendo. Pero para eso tengo que demostrar con números, demostrar con doctrina que realmente está invirtiendo y que existe un retorno físicamente, retorno para la empresa. ¿De acuerdo? En eso tenemos que prepararnos, tenemos que investigar y saber cómo hacerlo. El otro puntito es que, claro, la gente para responder a un plan de emergencias tiene que ser capacitada. ¿Cómo puedo hacer yo, por ejemplo, una brigada de primeros auxilios y no capacitarles? Entonces, la brigada de primeros auxilios tiene que saber, por ejemplo, hacer una reanimación a un paciente, saber lo que significa hacer una reanimación cardiopulmonar, saber cómo actuar al momento de que mi paciente esté en el piso, saber que no lo puedo mover, chequear qué le pasa, ver si está consciente, signos vitales, en fin. Entonces, eso te da solamente la capacitación. Al que está contra incendios, les voy a contar una anécdota así rápidamente nomás. No sé si ya les conté. Cuando yo estuve, le mencionaba hace un momento a Felipe, yo trabajaba en Lago Agrio. Y imagínense, ocurrió un conato de incendio. Afortunadamente fue solo conato. En uno de los campos que se bajaba desde Shushufindi al bloque 15, donde estaba la Oxy, ¿no? Entonces, en uno de esos campitos pequeños que había, ustedes saben que habían los robos del subproducto que sale, ¿no? Porque con el que se prepara la cocaína. Entonces, eso los sinvergüenzas narcotraficantes pagan para que la gente se robe y les venda a ellos. Es la gasolina blanca. Entonces, esta gente, en ese afán de robarse eso, no les importan mucho las cosas. Y bueno, también hay profesionales, ingenieros que se dedican a eso. Porque para perforar una tubería de acero, no es que metes una broca cualquiera, ni que le rompes en donde quieras. Eso tienes que saber. Entonces ocurre que uno de estos comenzó a hacer un huequito así y se le produce un incendio. En ese momento se le hace la chispa, se prende y el chico del campo, imagínense, ese es otro problema, ¿no? En los campos, que son, para los que no han tenido un poquito de experiencia en esto, en los campos significa la acumulación del producto de una serie de pozos que están alrededor del campo. Entonces, en este campito se reúne el petróleo que sacan de algunos pozos. Entonces llegan ahí y desde este campo bombea a la central, en este caso de Shushufindi. Pero imagínense, yo también estuve muy equivocado. Yo pensaba que por lo menos en cada uno de los campos había un profesional, no digamos de la seguridad y salud, pero sí digamos de petróleos. O sea, por lo menos un ingeniero industrial, ¿no? Un ingeniero de petróleos. Pues no es así. Imagínense, el encargado del campo era un señor que creo que a duras penas había hecho el bachillerato, había hecho por ahí unos 2 cursos de no sé qué, y ya era operador. Entonces, bueno, el operador supuestamente estaba capacitado y todo, pero ocurre que se produce el conato de incendio y ustedes saben que en estos campos sí existen todos los medios para defenderse contra los incendios. Entonces tienes las mangueras, tienen los cañones, tienen todos los productos. Pero sucede que este muchacho no sabía operar el extintor. ¿Qué les parece? Y solamente operando el extintor, y no el gigantesco ese que tienen ahí, solo el que estaba en la puerta, nada más. Ese tenía que accionarlo, ¿sí? Y disparar. Pues no podía hacerlo. A Dios gracias, y así suceden a veces las cosas. En ese momento pasaba un vehículo que iba al bloque 15 y entre esos bajaba un ingeniero. Entonces ve la situación, se baja, le quita el extintor, porque el hombre estaba agarrado el extintor y no sabía qué hacer. Le quita el extintor y le apaga. Ya se pueden imaginar la desgracia que hubiera pasado, porque ustedes saben que esa es una reacción en cadena para todos los campos.
Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Miren, el operador del campo no sabía manejar un extintor. Entonces, la importancia de la capacitación, la importancia de entrenar a la gente en la brigada a la que estoy asignando, ¿verdad? Y lo último de lo que nos comenta Felipe, por supuesto que una vez que ocurre un incidente, y ese es también un principio de seguridad y salud, ¿no? Cuando te ocurre un casi accidente, o sea, un incidente, no significa que voy a decir, ay, qué buena suerte, gracias a Dios no me pasó nada, no se incendió el campo, ¿cierto? No se murió el tipo que se cayó de la escalera, no se murió aquel al que le agarró una corriente eléctrica. Y no porque no me pasó nada, primero dejo de reportar, siempre tengo que reportar, siempre tengo que reportarlo, ¿sí? Pero la gente dice, ah, no, es que tengo 200 días sin que me pase nada, ¿cómo voy a dañar ese récord? No, señor, no se trata de eso. Se trata de la responsabilidad que tenemos para con nuestros trabajadores, para con nuestros compañeros de trabajo. Y a lo que íbamos, ¿te sucede eso? Inmediatamente va lo que dicen nuestros famosos amigos del norte de Colombia o los que se han dedicado a la insurgencia, la famosa autocrítica, que en nuestro medio no somos acostumbrados a hacerlo. Fíjense que ellos sí, después de cada operativo, tienen una sesión de autocrítica y se critican ellos mismos todos los problemas que tuvieron y van corrigiendo y van anotando y van sancionando. Sí, señor, porque así debe ser. Y van arreglando las cosas. Para eso sirve también la autocrítica. Solo ese comentario. No sé si alguien más quiere decir algo. Wendy Arelis, Paola Giselle. Espero que sí nos hayan escuchado por lo menos. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, sí les escucho. Todos. Bueno, ¿algún comentario sobre lo que hablamos, tal vez? Sí, bueno, sobre todo que he aprendido un poco sobre el manejo de las brigadas, de las experiencias que ustedes también comentan, que es muy importante, como usted decía, no solo quedarse con lo que dice el texto, sino ver de acuerdo a cada empresa el tipo de brigadas a conformar, porque por lo general se conforman las tres, no se conforma comunicación, que es muy importante, y también la importancia de los roles que se les asigna a cada persona. Sí, muy bien, claro que sí. ¿Qué me dice Vladimir? Bueno, yo creo que uno de los principales problemas que hay en la elaboración de los planes de contingencia, creo que es del sentido común. Como usted mencionaba, nos dedicamos, porque creo que todos en algún momento caemos en el error de copiar un protocolo o que no corresponde al tipo de empresa que nosotros estamos trabajando. Y obviamente no podemos enfrentar los riesgos de manera adecuada. Pero a pesar de que copiamos mal, aparte de que copiamos mal, también nos falta el sentido común, porque no vemos con claridad todos los contingentes que pueden afectar al tipo de empresa que estamos aplicando el plan. También otro ¿qué sería? Problema que yo he tenido es que a veces no se selecciona bien al personal de las brigadas y hay mucha rotación en las brigadas mismas. Entonces también hay que tener mucho cuidado con el personal que se escoge y muchas veces escogemos solo jefaturas y no hacemos copartícipes a personal de primera línea. Y a veces hay personal de primera línea que es muy competente y muy capaz. Recordemos que ellos están en su gestión diaria y ellos conocen su espacio físico, ellos pueden ayudarnos a guiar con ese sentido común, con esa falta de conocimiento que nosotros podemos tener, indicarnos cuál puede ser una ruta de evacuación más oportuna, dónde puede ser un lugar más idóneo de colocar un extintor. Entonces, nosotros tenemos que también en la conformación de brigadas expandir a las personas que nosotros involucramos, no sesgarnos. Pienso que ese también es un error. Y también creo que sí va concatenado con lo de falta de sentido común. Ese sería mi aporte.
Muchas gracias, Vladimir. Por supuesto que eso es tan verdad. Mire que, por ejemplo, una vez yo encontré un plan de evacuación en el que cuando armaba las brigadas y los sitios y todo eso, ¿no es cierto? Las señaléticas, esas vainas, llevaba a hacer una reunión, imagínense ustedes, y era precisamente en la refinería, llevaban a hacer una zona de reunión junto a uno de los tanques de acopio de combustible JP1. ¿Se puede imaginar? Entonces, sí, muchísimo tiene que ver el sentido común. ¿Cómo puede ocurrírsele al planificador hacer una reunión así? Imposible. Se nota que no hicieron un simulacro de ese plan, obviamente. Y cuando hacían el simulacro, ya sabes cómo lo hacían, ¿no? Y las jefaturas tampoco han de haber revisado ese Y, plan. no revisan. Y todos firman, por supuesto, todos firman. Claro. Bueno, algo más. Sí, yo quería acotar justamente en la revisión que yo estaba haciendo del plan que nosotros tenemos en mi empresa. El área donde yo trabajo en recursos humanos está separada un poco del área administrativa y la ruta de escape es justamente por una parte de riesgo que en caso de incendio nosotros estamos yendo a la parte donde estaríamos exponiéndonos en alto grado. Entonces eso es lo que yo veía y decía, o sea, cómo las personas mismo no tenemos a veces también el empoderamiento de ser críticos, de decir, esto no está bien, esto no está correcto. Y el sentido común, por eso es que yo dije, para mí el sentido común es muy importante, no nos ponemos a observar. Entonces, creo que a mí personalmente me ha valido para hacer algunas correcciones donde yo trabajo. Por supuesto que sí. ¿Alguien más? Tal vez Paola Giselle quiere decir algo. No, bueno. Bueno, me parece que ha estado interesante la conversación del día de hoy. Por supuesto, siempre sacamos eh, algo de extra de lo que se está diciendo. Mi recomendación de siempre, por favor, lean detenidamente lo que tenemos en la plataforma. Es muy útil. Y no nos quedemos solamente con eso nuevamente, ¿no? No nos quedemos solamente con eso. Investiguemos un poquito más allá. Veamos todo lo que estamos hablando aquí, qué más existe, ¿sí? A veces me encantaría que, por ejemplo, un día de estos me vengan y me digan, ¿sabe qué? Usted nos dijo eso y no ha sido así. Vea el documento lo que dice. En fin. Le participaba hace un momento a Felipe que hay nuevas disposiciones, parece que para Quito, con el tema de la pandemia. Entérese un poquito en las noticias, creo que ahora lo podrán ver. La ministra del Gobierno está dando algunas disposiciones nuevas. Estemos atentos a lo que pasa con ellos, ¿sí? Porque somos prevencionistas. Si es que algún momento requieren, yo en mi asociación tenemos un poco de documentos que hemos sacado nosotros acá. Por ejemplo, hicimos uno que se llama el PER-COVID-19 Ecuador, que se refiere a cómo enfrentar el COVID-19, ¿no? Es un documento que se hizo en España, pero que lo acoplamos a nuestra realidad ecuatoriana, con técnicos españoles, por supuesto. Es un método, dice eso, ¿no? Dice que es un método de evaluación semi-cuantitativa. También tenemos una herramienta que creo que también ya les comenté, que es la GERITRA, Gestión de Riesgos del Trabajo. Yo vi que algunos de ustedes aplicaron en un trabajo el GTC 45. Está muy bien. Cualquiera de estos métodos es bueno. Es decir, miren, en seguridad y salud ocupacional tenemos varias cosas que realmente sí nos sirven. Paola Giselle, sí le estoy viendo su mensaje que dice que tiene algún problema de audio. Qué pena. Ojalá que para la próxima pueda arreglarlo porque debe ser su equipo. Bueno, les decía que en seguridad y salud ocupacional
no es que hablamos de una sola cosa exclusiva, ¿sí? Hay muchísimas cosas que se han ido innovando y principalmente ahora con esta pandemia han salido un montón de cosas. Acudan ustedes a fuentes que hablen de seguridad y salud y van a encontrar un montón de cursos, de seminarios, congresos, completamente gratis y que se transmite excelente información, pero excelente información. Yo les he de pasar un par de enlaces para que de aquí en adelante puedan acceder, por ejemplo, a lo que nosotros hemos creado en la asociación. Creamos un canal de televisión virtual y sale al aire cada 15 días. Justamente ayer tuvimos un programita de la televisión. Entonces, cada vez que se hace un programa se aborda un tema diferente con profesionales de muchísima valía, no solo nacionales, sino también internacionales. Afortunadamente, nuestra asociación está progresando y progresando muy bien. Creo que les mencioné que soy coautor de la Ley de Seguridad y Salud, Ley Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo, que la planteamos a través de esta organización y hemos creado ya algunas herramientas que les está utilizando el Ministerio del Trabajo y el IES también. Por lo tanto, como les digo, les voy a dar algunos enlaces para que puedan acceder a esta información sin ningún problema. Es gratis, no tienen que pagar nada. Solamente asisten, participan, preguntan, todo lo que quieran, sin ningún problema. Con esto les agradezco la atención y nos vemos con los que están en el otro curso, nos vemos el día sábado. Mañana no puedo porque tengo que asistir a otras clases, tengo un seminario y tengo principalmente la elección del nuevo directorio de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud, que aparentemente va a ser reelegida. Y en ese caso tengo la responsabilidad de ser el presidente del comité de elecciones. Entonces, por eso no puedo asistir mañana. Nos vemos el sábado a las 7 de la noche. Les agradezco mucho y cualquier cosa no olviden, utilicen los medios que da la plataforma. Tienen el chat al que me pueden preguntar, al que me pueden decir cualquier cosa, aportar también cualquier cosa siempre. Estoy siempre listo para apoyar, discutir o decir lo que sea. ¿Ok? Muchísimas gracias. Buenas noches. Y con los sábados. Buenas noches. Gracias, Víctor Hugo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias, Paola.